Muy buenas, jóvenes, muy buenos días. Estamos aquí presentes para llevarle más información de todo lo que le hemos mandado todos esos tiempos. Créanme que no ha sido muy fácil todo esto, pero lo estamos superando. Hoy vamos con la clase de educación cívica de 7º grado y la información que traemos se habla de los derechos humanos. Se dice que todos los humanos tenemos derechos. Todas las personas tenemos derecho ¿a qué? A la educación, a la familia, a una vivienda, al amor, a respirar aire puro, al recreo. Bueno, a un montón de cosas tenemos derechos. Los derechos humanos son las necesidades y realizaciones fundamentales que poseen todos los seres humanos. ¿Verdad? Esos son los derechos humanos que poseemos todos los seres humanos. Y también son indispensables para lograr el bienestar y el desarrollo de las personas. Los derechos humanos son indispensables. También decimos que el Estado se compromete a cumplir los derechos humanos, se compromete a cumplir los derechos humanos, a respetarlos, a protegernos y a garantizarlo de una y otra manera para todos los ciudadanos que vivimos en un país. Y hablamos de que la Constitución moderna considera los valores legales superiores de los seres humanos, los derechos, ¿verdad? Los derechos. Y luego hablamos de que los derechos humanos en Honduras es un país en el que existe grandes inequidad entre los ciudadanos por la aplicación de los derechos humanos. Es desigual la aplicación de los derechos humanos en Honduras. Automáticamente hay cosas que no se respetan en los derechos humanos, no se respetan en cuanto a los derechos humanos se refiere en Honduras. Los derechos humanos también tienen que ver con la pobreza y la extrema pobreza existente porque ha existido mucha discriminación y exclusión social ante la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la discriminación. Miramos, por ejemplo, en Estados Unidos la discriminación que se hizo con un muchacho con el simple hecho de ser negro. Lo asesinaron porque pensaron que como negro no tiene derecho, no tiene vida, no se le puede tratar como ser humano, con el simple hecho de ser negro. Esa es la peor, el peor error que ha cometido el ser humano en la discriminación racial. Y en nuestros entornos se da bastante la discriminación racial. Porque no somos de la misma raza, lo miramos de diferentes formas. O alguien se cree mejor, una raza se cree mejor que otro. Y no debería de existir esos tipos de prejuicios. Los derechos humanos, hablamos de que la pobreza y la extrema pobreza existe, lo que ha permitido la limitación a muchas personas al acceso a la educación. Eso es una violación de los derechos humanos, que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a un trabajo digno, no tienen acceso a una seguridad alimentaria, a servicios públicos, a servicios de salud adecuados, a desarrollo humano en general no tiene acceso porque es violatorio a los derechos humanos de las personas. El Estado hondureño se compromete a hacer de esos derechos que se cumpla por su importancia, el género,
el grupo étnico. O sea, género, cuando hablamos de género, hablamos de que se cumpla para el hombre y para la mujer. Que se cumpla para los grupos étnicos, negros, blancos, misquitos, tolupanes, nahuas, negros de habla inglesa, lo que sea, se debe cumplir y se debe respetar sus derechos humanos. Por la edad, no importa si es niño, anciano, adulto, niño, joven, lo que sea, se debe respetar sus derechos humanos. No importa si es por cualquier religión que profesa, se debe respetar sus derechos humanos. La ideología política, no importa si es del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido PINU, de la UD, de Libre, de cualquiera de los partidos, se debe respetar ese derecho porque cada quien tiene derecho a elegir y a vivir como quiere vivir. Derechos individuales y sociales. Cuando hablamos de esos derechos individuales y sociales, hablamos de que los derechos individuales se proponen asegurar las condiciones materiales de bienes de las personas dentro de una sociedad. Y esos derechos individuales tienen que ver con el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad y a un trato igual. Son los derechos que tenemos como individuo o en una forma individual. También tenemos derechos sociales. Esos derechos sociales pretenden asegurar la participación de los ciudadanos en la organización del Estado como ser humano con dignidad, para vivir con dignidad. Y esos derechos sociales tienen que ver con los derechos de una familia, derecho a una cultura, ¿verdad? A vivir con una cultura, derecho a una participación política, derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al trabajo y otros más. Son los derechos sociales. Y luego hablamos de lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se da el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Habla de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo el respeto a la libertad, la justicia y la paz en el mundo entero, para que todos los conciudadanos que viven en un país tengan vida digna. Para eso se declara en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa declaración trae consigo 30 artículos, que vamos a leer algunas de ellas para refrescar la memoria. Dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dotados, dice, de razón, de conciencia, deben comportarse fraternalmente entre sí. También dice que los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de sus personas. Así dice parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a la seguridad y a la seguridad de su persona. También dice que la persona tiene derecho tiene derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, posición económica, nacimiento o nacionalidad o de cualquier otra condición que tenga la persona. Tiene sus derechos humanos y no se le pueden quebrantar sus derechos humanos, ¿verdad? Y también dice todas las personas son iguales ante la ley y tiene iguales derechos a la protección contra toda discriminación racial.
¿verdad? No debe existir la discriminación racial. Es una violación a los derechos humanos la discriminación racial. Pero también dice que nadie puede ser arbitrariamente detenido o llevado preso ni desterrado por cualquier circunstancia que sea si no ha cometido un delito. Si no ha cometido un delito. También dice toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, la educación, la alimentación, el vestido, la vestimenta, una vivienda digna y un servicio social adecuado, ¿verdad? Que sea adecuado para que las personas puedan vivir de la mejor manera. Y esa es la información que he compartido con ustedes, jóvenes. Espero que puedan tomarlo muy en serio y puedan aprender un poco de ello y podamos aprender a defender nuestros derechos donde quiera que vayamos. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Buenos días y cuídense.